Gracias por estar de regreso aquí en el 97.7 de Radio Centro. Escuchen, ya está aquí listo el cubilete para echar ahorita a la suerte las preguntas cómodas e incómodas con Tenoch Huerta, que ya está aquí con nosotros para que platiquemos, actor, pero sobre todo ciudadano crítico, analista de lo que sucede, pues un mexicano finalmente que está viviendo como tantos lo que sucede en nuestro país, con todos sus claroscuros, sus vaivenes, sus riesgos y sus satisfacciones. Nacido en la Ciudad de México, su padre aficionado al cine, según leo en nuestra nueva Biblia, que es Wikipedia, aficionado al cine, lo inscribió en un curso de actuación con María Elena Saldaña, luego estudió con Agustín Carlos Torres Torrija y con Luis Felipe Tovar. Y de ahí para adelante, pero estudiaste, ya lo habíamos hablado, pero licenciatura de Comunicación y Periodismo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Fuiste camarógrafo antes de estar como actor. Así es. Sí, bienvenido. Gracias, Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Sí, pues sí, así fue. Yo no era mi plan volverme actor, fue simplemente algo que sucedió. Era mi hobby nada más y de pronto el hobby me dio de comer. Uh-huh. Y no solamente me dio de comer, sino además cambió en mi vida, dio un giro de 180 grados en mi vida. Estaba construida y organizada y vivida de una manera y de pronto al volverme actor todo cambió. Todo se modificó. Si no estarías aquí, ¿en qué medio crees que estarías trabajando, cubriendo qué fuentes y con qué actitud? Yo creo, uh-huh, honestamente, que hubiera seguido en la cámara, uh-huh, y la divulgación de la ciencia me encantaba. Ah, sí. Entonces yo creo que por ahí hubiera estado, porque los documentales de animalitos, ¿no? Que veía en la tele de National Geographic y de Discovery y de todo eso, bueno, ahora son los referentes, pero cuando estaba más chavito, pues eran los que del 11 y desde el 22, me prendían un montón y y no sé, tal vez hubiera estado ahí, tal vez hubiera estado metido en la grilla. Sí, porque tienes vena política, eres grillo político. Totalmente, soy bien grillero. ¿Sí? Pero sí, digo, no me atrevería yo ni siquiera a creerme que tengo, no tengo una formación como tal, uh-huh, para hacer críticas más allá de mi visión y mi entendimiento como simple ciudadano, uh-huh, ¿no? De repente me dicen gente en Twitter, ¿no? ¿Tú te crees analista político? No soy analista político, solo soy un ciudadano y estoy dando mi opinión. Uh-huh. Cuando sea analista político cobraré por esas opiniones. Ahorita las doy gratis porque están fundadas en simple y sencillamente así lo creo yo, así lo veo yo, así lo leo yo. Aunque tus posturas a mí, yo las leo con mucho respeto, posturas críticas muy directas en un lenguaje muy claro, que no siempre es usual en el medio, ya no digo solo el artístico, el actoral, el televisivo, sino en términos generales, durante mucho tiempo los mexicanos hemos naufragado, nos hemos movido en aguas a veces de no comprometerte, de no te metas en la política, no opines tan crudamente porque tienes consecuencias. ¿Cuál ha sido tu evolución como ciudadano hasta llegar hasta este momento? Pues yo, como no fue mi plan volverme actor, entonces nunca tuve miedo a dejar de serlo. Uh-huh. Entonces pues yo decía lo que opinaba así con total desparpajo, uh-huh, sin pena, ¿no? Sin miedo, uh-huh, porque decía, pues si mañana dejo de ser actor, pues da igual, ¿no? Uh-huh. Creo que también sucede mucho en el mundo de las artes, particularmente cine y teatro, que es lo que yo conozco, a teatro no tanto, más cine, que la mayoría pertenece a grupos de poder, a grupos que ya sea que vienen de las mismas escuelas, no solamente de actuación, sino estudiaron en los mismos colegios desde niños, o pertenecen a familias empoderadas o demás. Entonces eso los acota en las opiniones y en la libertad que puedan tener para opinar. Algunos tienen ciertos intereses que tienen que ver con empresas, por ejemplo, que les dan de comer, con las que se contratan, y eso va limitando. Y además otros que franca y sencillamente no les importa, no les tiene sin cuidado la política, ¿no? Que yo creo que son los más sanos. Los más sanos. ¿Qué opinas del momento que estamos viviendo? ¿Cómo te sientes? ¿Contento? ¿Emocionado? ¿Con reservas? ¿Cómo te sientes? Yo la verdad me siento bien emocionado, me siento muy contento y me siento muy optimista. Creo que más allá del cambio de gobierno que nos vino bien a todos,
Creo que no lo hemos logrado entender todavía, pero hay un cambio mucho más profundo, que es un cambio de paradigma de cómo se construye y cómo entendemos al individuo en la sociedad y a la sociedad misma. Yo creo que empezó a haber un cambio en la conciencia de la gente. Creo que Televisa y TV Azteca principalmente fueran los principales proveedores de información y de la ventana cultural al mundo, que es la televisión, para millones de personas que no pueden ni siquiera salir de sus poblaciones o de sus barrios, porque no tienen los medios ni económicos ni las herramientas para desenvolverse en otros lugares. De repente las redes sociales abrieron esa ventana cultural, esa ventana de nuevas visiones, de nuevas narrativas y de nuevos contextos de otras latitudes con las cuales contrastar los contextos particulares, y entonces les empezó a abrir la mente a mucha gente, le empezó a cambiar la visión. Y creo que lo más importante que yo veo es de mucha gente ahora ya no asume que nacimos para perder, que nacimos para estar formados en la cola y estar hasta atrás, que ya no nacimos para obedecer, que no nacimos para fracasar, que no nacimos corruptos, que no nacimos malos, que como mexicanos no hay nada malo en nosotros, no nacimos rotos ni defectuosos. Creo que empezamos a entender otro mundo desde otro lado. La nueva generación, los millennials particularmente, empezaron a leer el mundo desde otro lugar. Y eso ha cambiado un montón el panorama y ha cambiado las estructuras que nos han regido durante los últimos 500 años, ¿no? Desde la colonia hasta acá. Eso sucede y el cambio de gobierno simplemente es una consecuencia de un cambio mucho más profundo y más grande. ¿Una rebeldía social? Más que rebeldía, yo creo que es porque cuando te rebelas contra lo que ya existe, implícitamente aceptas lo que existe. Por eso te le revelas, lo aceptas como tu contrario y entonces le das validez. Yo creo que esta generación simplemente ignoró el esquema que ya existía. Simplemente se brincaron la tranca. No es voy a pelear contra ti, te voy a ignorar y voy a hacer un nuevo esquema. De manera casi inconsciente, ¿no? Yo creo que no lo tenían planeado, pero simplemente voltearon para otro lado, dejaron de consumir lo que nosotros consumimos y nuestras generaciones anteriores consumieron, en términos de información, en términos de contenidos, en términos incluso de productos de los que se compran en la tienda, y eso cambió todo. Creo que simplemente dejamos de mirar, o la sociedad en general dejó de mirar a donde miraba normalmente. ¿Crees que podamos ir cambiando paulatinamente todo esto? Porque de lo que me estás hablando es de un cambio interior, de un cambio de percepción, de una formulación diferente de las cosas. Ya no solo del momento electoral, del partido, del color del partido, de las pancartas, de las elecciones, sino los mexicanos con la idea de luchar para cambiar. Pero en tu contexto, no solo el artístico, sino yo apelo mucho a tu condición de ciudadano y de hombre pensante y crítico. ¿Cuál percibes tú que es la actitud de la gente? ¿Una esperanza ciega, una esperanza de lucha, una esperanza condicionada? Creo que hay una esperanza, y creo que sí es un poco de todo de diferentes personas en diferentes contextos. Creo que hay personas que tienen una esperanza ciega, y confiada, como que dicen, no importa, todo va a salir bien, ¿no? Y con mucho optimismo. Hay los que tenemos una esperanza con reservas, condicionada, que es mi caso, que si bien yo voté y promoví el voto por este nuevo gobierno y que me siento muy contento y que apruebo muchas de las cosas que se están haciendo, hay otras que no las apruebo, que no las entiendo y que no las quiero y que pido que se cambien, que se modifiquen, porque soy un ciudadano al final del día, no soy miembro de un partido, simplemente soy simpatizante de un movimiento y como tal pues me asumo mis posturas críticas. Pero sobre todo, creo que el común denominador de toda la gente, ya sea con más o menos reservas, es esperanza. Y es el pequeño respiro de lo logramos. Y en muchos terrenos, ¿no? Incluso esta pequeñas revanchas, que no sé, por ejemplo, el hecho de que se cancelara el aeropuerto,
No sé si fue en términos técnicos una buena idea o mala idea, honestamente, cada vez lo dudo más. Pero sí que lo vi en mucha gente que no se dedican, que no trabajan de lo mío, gente común y corriente, por decirlo de alguna manera, decían, les ganamos una. Claro. Les ganamos una. Y o sea, yo lo veo, hay que revisar la historia. La razón por la que el cura Hidalgo no entró a la Ciudad de México es que sabía que iban a ir a degollar a todos los habitantes de la ciudad, como sucedió en Guanajuato en muchas regiones. Es, con una enorme... Sí, la Revolución Francesa, pues se dedicaron a cortar cabezas durante meses. Entonces, o les cancelamos el aeropuerto o les cancelamos la vida. Sí. Yo creo que la revancha de cancelarles el aeropuerto salió barata, en términos de lo que pudo haber sucedido o no con un pueblo enojado, un pueblo harto, hasta la madre, ¿no? Que es el que ya... encabronados. Encabronados, estábamos tan encabronados que era eso o era la guerra, creo yo. Y fíjate, Tenoch, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, hasta en términos escénicos, la apertura de los pinos a la gente. Me pareció el momento así, pues no sé, no es la toma de la Bastilla, pero sí es la gente entrando a ese recinto que era el resumen de los poderes económicos y políticos concentrados en un ámbito de extrema lujo, de extrema actitud de dispendio y de despilfarro, y la gente empezó a entrar. Eso pega en el sentir de la gente. Totalmente, y es gracioso cómo mucha gente en redes sociales se indignó y decía, ¿cómo esos mugrosos, desarrapados se meten a los pinos? Y dices, pues sí, pues ellos lo pagaron con sus impuestos, ¿no? Pues sí, claro. O sea, pues tienen el mismo derecho para meterse como cualquiera. Es más, nunca debió haber estado cerrado. Claro. Nunca debió haber estado cerrado. Ese espacio debió haber sido un espacio abierto y no fortificado, pues, o sea, con las medidas de seguridad pertinentes, evidentemente, pero, pues, caray, porque lo que pasa es que vivimos en una especie, me acuerdo mucho de la leyenda que hay de Siddhartha Gautama, que vivía dentro de una ciudad amurallada, sin entender que afuera había un mundo lleno de sufrimientos, y yo creo que nuestras élites viven en burbujas. Y lo que sucedió es que la burbuja se resquebrajó y todos los demás entramos a ese universo de la burbuja y ahora ya no saben qué hacer porque fueron educadas las élites y todos fuimos educados en un esquema muy particular y de pronto ese esquema se desmorona y ahora ¿dónde demonios nos colocamos? Eso es durísimo. Como corro el riesgo de que me quites la chamba de analista y columnista político, porque ya me di cuenta de que efectivamente tienes bastante que decir no me doy cuenta, lo confirmo, así es que tengo, por defensa de mi propio interés, tengo que regresarte a lo cinematográfico. ¿Cómo viste? En términos más allá de lo cinematográfico, más allá del Oscar y más allá de todo esto, ¿qué significó el papel de Cleo y la figura de Yalitza Aparicio en este contexto de lo que estamos hablando, del cambio de la concepción? Pues a mí, para empezar, soy de los raros a los que sí les gustó la peli, porque todo mundo celebra que haya ganado un Oscar, yo incluido, evidentemente, pero la mayoría de mis compañeros decían, ay, ni la entendí. Sí. A mí me dio hueva, yo me quedé dormido y ahora resulta que todos la aman, ¿no? Bueno, yo soy de los raros que desde el principio dije, ay, pues a mí sí me gustó. A mí también. Honestamente. Sí. El trabajo de Yalitza me pareció fenomenal. Por ahí leí una descalificación que hacían de su trabajo diciendo, bueno, es que ella no actuó porque trabajó, su personaje es una indígena siendo una indígena. Yo, pues claro, como Adru Tutu, o Dro Tutu, como se pronuncia la chica de Amélie Poulain, es una francesa siendo de francesa. O Charlize Theron, sudafricana, anglosajona, actuando de anglosajona. O Brad Pitt, anglosajón, actuando de anglosajón. Evidentemente, pues sí, si es una chica indígena actuando de indígena, pues sí, yo soy un mexicano que actúa de mexicano y eso no le resta mérito al trabajo. Ahora el trabajo de ella su contexto es otro, ella es maestra de kinder, no nana de niños ni empleada doméstica. Ella es de los 2000 y el personaje es de los 70s, o sea, no hay paralelismos entre ella y el personaje, además lo hizo de una manera tan realista. La actuación realista, que es el género en el que se inserta la película, dice que los personajes tienen que parecer sacados de la calle, sacados de la vida real. Que una actriz logre que su personaje parezca alguien sacado de la vida real,
pues es porque lo está haciendo espectacularmente. Todos los actores aspiramos a eso. Yo, cada vez que me meto en un personaje, yo aspiro que la gente crea que es un tipo que agarraron de la calle. Ella lo hizo. Caray, habemos actores, yo digo, llevo una carrera corta, yo tengo 13 años en la carrera, llevo 13 años intentando lograr que la gente piense que soy un tipo que sacaron de la calle. Y esta mujer lo hizo en su primera película. Lo hizo espectacular, ¿no? Para empezar. Pero creo que en todo esto que hablamos, cuando la crítica va dirigida en si es buena actriz o no es buena actriz, si le convenció o no el papel a alguien, si creen que está bien o está mal, si les gustó o no les gustó, con mayor o menor inteligencia a la hora de estructurar la crítica, no importa. Si va por ahí, está bien. Vale, claro. Y si claro. todo el mundo me dice es mala actriz, pues sí, pues, son su opinión, qué bueno, y lo respeto. Yo creo que no, pero todo el mundo cree que sí, pues está bien. Pero si el elemento de crítica es que es india, pues ya valió. Pues sí, ya valió. Porque ya estamos metiéndonos en cosas que no tienen nada que ver con si es buena actriz o no es buena actriz. Eso es intrascendente. Si su origen o si racialmente pertenece a un grupo o a otro, pues eso da igual, es buena actriz o no es buena actriz. Por otro lado, haciendo a un lado el caso específico de esta película y de la actriz Yalitza Aparicio, ayer tuvimos una mesa de especialistas aquí sobre racismo, discriminación y clasismo. Y platicábamos ampliamente sobre este fenómeno. Yo te pregunto a ti, ¿tú sientes que hay una actitud de discriminación o racismo al asignar papeles a personajes como Yalitza? O te lo pregunto a ti en lo específico, en tu caso, ¿has sentido que hay ese racismo o discriminación? Fíjate, es algo chistoso porque obviamente la gente te trata con respeto y de igual a igual, ¿no? O sea, no hay como esta condescendencia o este espíritu o sensación de superioridad del otro, ¿no? Eso no. Pero sí es cierto, por ejemplo, que muchos actores como yo, que no vengo de una escuela de actuación, que no tengo familia en el medio, que no tengo apellido bonito, que no estudié en el Madrid o en el Vives o en estos colegios donde son la mayoría de los que hacen cine y hacen teatro en México, no tengo este bagaje, ¿no? Tampoco soy, no estoy mamey de gimnasio, ni soy rubio, o sea, no tengo esto. Lo que sucedió es por qué entramos actores como yo, como Noé Hernández, Cristian Ferrer, Adriana Paz, Eileen Yáñez, ¿no? Ganadores de Arieles todos ellos, que están en todas las películas mexicanas y demás. ¿Por qué entramos nosotros? Es porque de pronto las películas ya no se trataban de conflictos de clase medieros, sino empezaron a tratarse de jodidos sufridores y rateros. Y pues ni modo que sean güeritos. Entonces, claro, ahí es donde nosotros nos metimos. Abrieron tantito la puerta y nosotros nos metimos. Y claro, son los personajes que nos asignan. Yo alguna vez platicaba con un cuate de casting y le dije, oye, ¿por qué me das esos personajes? Si soy de los pocos actores que conoces que tiene una carrera universitaria y además ejerzo la carrera de actor. Y me dijo, precisamente por moreno. Yo te he propuesto para personaje del Junior de Cuapa, ¿no? El Junior Sateluco, y me dicen que no, porque no te ven a ti en el perfil. Y he propuesto güeritos de barrio, cuates que casi estaban asaltando en el metro, y los he propuesto los güeritos para hacer compas de barrio, y le dicen, no, este cuate es como para güerito de las lomas. Claro. Entonces, en ese sentido es donde existe, si no discriminación, porque al final del día estos personajes que yo hago son los protagónicos, y entonces me va re bien, porque es mi protagónico, ¿no? Y mi gran oportunidad. Lo cierto es que sí hay un fenotipo a la hora de asignación, al asignar los personajes por estrato social, sobre todo en términos económicos, de poder adquisitivo, pues parece que el poder adquisitivo disminuye cuando aumenta la melanina en la piel. Que por otra parte, algo que dices me parece muy interesante, el hecho de cómo la narrativa está siendo tomada por una realidad que ya no es la misma de las clases dominantes tradicionales, con su tipografía, con sus personajes emblemáticos, es decir, ya no es eso. Ahora, la realidad mexicana del crimen, de la violencia, de la pobreza, de los mexicanos de abajo,
está tomando esa narrativa presencia dominante en muchas de las expresiones cinematográficas y teatrales. Sí, no en todas, evidentemente, porque hay de todas las historias, de todos los sabores, colores y formas, ¿no? El año pasado hicimos 175 películas en el año, entonces hacen un montón de películas de un montón de temas, ¿no? Nada más que llegan a cartelera solamente 8, ¿no? Sí. Pero se hacen 170 y tantas películas que ganan festivales internacionales. México tiene presencia constante en festivales internacionales desde hace como 20 años y ganando los principales festivales del mundo. Lo más sonado son los Óscares porque son la industria más grande, pero los más prestigiosos, por ejemplo, es Cannes, Berlín, Venecia, Sundance y México tiene presencia en esos festivales y va y los gana. Y después pues no se exhiben las pelis, ¿no? Pues, pero sí, hay de diferentes historias, hay de todos sabores, colores y tamaños y dentro de estas nuevas narrativas pues buscan fenotipos mucho más comunes con los que estamos más identificados, ¿no? Entonces ahí es donde entramos los actores que éramos antes la Serie B y ahora ya somos la Liga Premier. ¿A poco la narrativa del narco es la del nuevo héroe ciudadano? Pues lo que pasa es que sucedió algo muy raro. Bueno, vivimos en un país donde la movilidad social está cancelada y solamente a través del narco uno en menos de una generación, de hecho, menos de una década, puede empoderarse y cambiar de su situación económica, ¿no? Eso es lamentable. O sea, se preguntan por qué sigue cooptando tanta gente el narco, pues pregúntense si hay otra manera de salir del hoyo. Pues no la hay. De salir de jodido. Exacto. Ahora, no quiere decir que todos se metieron ahí por necesidad. Obviamente no. Ahí tenemos a nuestros expresidentes metidos y dudo que tuvieran necesidad, pero ahí están, ¿no? Implicados. Pero bueno, eso sucede y bueno, pues es un reflejo, ¿no? Las series, las narcoseries que ahora les llaman así, que han salido por montones, pues simplemente están narrando cosas que pues están en la calle, ¿no? A mí alguien me decía que el trabajo que hicimos en la serie de Narcos de Netflix, lo único que hacía era apología del crimen. Y yo les decía, no, yo nomás cuento cuentos, ¿no? Apología del crimen es pues, que el presidente de la República le diga a Rosario Robles, no te preocupes, Rosario, eso sí es apología del crimen, ¿no? ¿Pero tuviste crisis de conciencia política o alguna consideración para entrarle a escenificar personajes así? Lo único era a la hora de leer los guiones, yo decía, sí están un poquito cargaditos para un lado y no para el otro, ¿no? Hasta que entendí hasta que pude ver en grande de qué iba y entender, y dije, no, entonces iba bien, va muy bien esta narrativa, porque cada vez se vuelve más presente el papel de la CIA en todo este embrollo de narcos que hay en el mundo. Pero bueno, más allá de eso, la verdad, no. Creo que el único conflicto fue que tenía que pagar la renta. Y ya la pagué. No, pero no, honestamente, no. Yo cuando lo leí, pues ya me puse a trabajar. Al final del día, mi trabajo es actuar. Y como actor, guardadas las distancias y las proporciones, es como un médico. O sea, el médico tiene que salvar a alguien, no importa que ese alguien sea un asesino, un violador o un pederasta. Tiene que salvarle la vida. Pues yo tengo que trabajar y yo tengo que interpretar un personaje sin importar que estoy de acuerdo o no con el personaje, si es moralmente cuestionable o no. Pues yo tengo que hacer mi personaje, porque para eso me pagan. Y eso es lo que me gusta hacer, además, ¿no? Entonces, pues yo nada más hago mi chamba, en ese sentido. Ahora, como ciudadano, pues entonces ya tomo postura. Como ciudadano puedo opinar, puedo decir, puedo hablar. Pero, pues, también gente que me decía, ¿cómo puedes hablar de ciertas cosas si tú interpretaste un narco? Sí, pero a mí no me pagaron los narcos. Yo no vendo drogas, yo nunca le he disparado a nadie, yo no cometo crímenes, yo hasta pago impuestos, ¿no? Entonces, ya es el colmo de la perversión. Y es el colmo de la perversión. Claro, entonces, pues no, yo no soy un criminal, yo soy un trabajador que tiene un trabajo muy particular y trabajo, gano mi dinero, pago mis impuestos, me porto bien en la sociedad. No veo yo donde pueda haber un link entre mi trabajo y la supuesta criminalidad que según la gente yo estoy fomentando. Como si 70 años de olvido institucional no fueran suficientes para empujar a la gente al crimen. No, es la serie que yo hice. Claro. Mira,
Qué Claro. pinche fácil. Una de las cosas es el hecho de que la narrativa del narco y del crimen, todas estas series, todas estas historias, ¿qué tanto crees que ponen el acento suficiente en la culpabilidad del sistema y de los políticos o solo lo cargan en el personaje caricaturizable del narco por sí mismo? No, yo, bueno, por lo menos en esta sí hay el señalamiento y decir, pues mira, obviamente por fines meramente dramáticos, pues lo que hacen varios personajes se sintetizan en uno solo, ¿no? Que en la primera temporada es el señor X, que entendemos que es un político que está en las altas esferas de la economía y de la política y del poder en México, y todos los nombres pues se sintetizan en este solo personaje, ¿no? Como muchas de las andanzas de muchos narcos fueron sintetizadas en la imagen de uno u otro personaje. Tampoco olvidemos que es una ficción y que la ficción tiene reglas dramáticas y tiene licencias dramáticas que sirven para hacerla más ágil. Claro. Entonces, creo que sí pone, por lo menos esta, otras no he visto tantas tampoco. Y pues ahí está, ¿no? Sí está perdón, aquí, no es de un tipo que se volvió loco y ahora vende drogas. Esto es un sistema completo en el que de manera directa o indirecta todos somos partícipes, de una u otra manera. Con la idea de que esté escuchando algún escritor famoso, un productor, y diga, esta es un personaje que me gustaría producir, ¿qué te gustaría representar como actor? Rodrigo González. ¿Rodrigo González? ¿Por qué? Digo, porque creo, mira, yo alguna vez escuché en un programa de jazz alguien que decía, el jazz es la única música folclórica de los Estados Unidos, pero somos tan racistas que no lo hemos declarado como nuestro folclore porque es de negros. Claro. Y yo creo que el rock urbano es identidad y música folclórica de la Ciudad de México, pero somos tan clasistas que no lo hemos declarado patrimonio de la ciudad. Y no nos hemos sentido lo suficientemente orgullosos para decir, oye, el rock urbano además tiene letras bien chidas, ¿no? Entonces, es muy inteligente el rock urbano, me parece, y creo que Rodrigo González es de estas figuras emblemáticas. Creo que es un músico, poeta, además estudió filosofía y hierba, si no tengo mal entendido esto, que ha sido muy valorado en los medios y en el grupo de los grupos que escuchan y que siguen al rock urbano, pero creo que sí podríamos contar esa historia a nivel nacional y decirle a la gente, miren, sintámonos orgullosos de este compadre, de Juan García Esquivel también, por ejemplo, otro gran músico que musicalizó nada más y nada menos que los Picapiedras, ¿no? Entre otras series en Estados Unidos, y que aquí en México hizo la música de Odisea Burbujas. Este compadre era un músico excepcional, y creo que esas historias, o sea, Rodrigo, pues que es a mí como el que más me prende, pero este tipo de personajes creo que hay que rescatarlos y hay que contarnos otra historia de nosotros mismos. ¿Rodrigo una historia y Alex Lora otra o son lo mismo? No, pues son dos historias diferentes, son dos personajes distintos. Pero no ves los mismos elementos en Rodrigo que en Alex Lora. Pues es que Rodrigo es el papá de todos. Ese sí, él sí escupía más lejos que todos los demás. Oye, ¿y qué grupos de rock urbano te gustan? Fíjate que no soy, a pesar de que me gusta mucho el rock urbano, no soy seguidor de uno en particular. Yo normalmente pongo mi playlist de rock urbano y ya lo estoy escuchando y me clavo oyendo las rolas. Pero así que te pueda yo citar alguno y que me pueda declarar seguidor, ¿no? Creo que los dos únicos grupos en los que sí he sido muy fan, son Caifanes y Soda Stereo. Soda Stereo, sí, órale. Sí, soy muy fan de esos dos. Pues me suena medio fresón, ¿no? Muy fresón. Y luego, pues no olvidemos que eres fresa. A ver, ¿eres chairo o eres fifí? Soy el chairo fifí, como decía el Genaro Villamil. Soy un chairo fifí porque, pues, yo siempre me situé, ¿no? De este lado de la mesa, siempre creí que yo estaba de este lado de la mesa y que del otro lado estaban los indios, los rotos, ¿no? Cuando yo estaba más chavito. Pues fui criado en una cultura y en un contexto. Entonces siempre creí que eran ellos. El movimiento zapatista me hizo entender que esos también sienten y que esos son iguales a mí.
Y cuando me volví actor y empecé a tener acceso a grupos y a otras realidades y otros contextos, me di cuenta que yo estaba del mismo lado de la mesa que los otros, porque yo soy de Catepunk, entonces a mí me tocaba estar del otro lado de los jodidos y apestosos. Y entonces pues ya yo estaba ahí situado. Entonces pues ha habido también en mi vida muchas tomas de conciencia, muchas darme cuenta de cosas y me declaro chairo de corazón. Pero fifi en las formas. Fifi en las formas. Elegante en las formas. Elegante en las formas, pero chairo de corazón. Entonces yo digo que ese es, yo en mi construcción imaginaria del caballero águila, creo yo que es la combinación perfecta para aspirar a ser un caballero águila. Hay que ser chairo de corazón y fifi en las maneras. Fifi en las maneras. Oye, Caifanes y Soda Stereo. ¿Maná también? No. Digo, no, bueno, ya me estoy yendo. No, estamos hablando de música, ¿no? ¿Soda Stereo qué? ¿La Ciudad de la Furia? Fíjate que la que más me gusta es la de Canción Animal. Y Signos. Signos. Signos creo que es mi favorita de Soda Stereo. ¿Escuchas mucha música? Sí, todo el tiempo estoy escuchando música. Tengo una nena de 6 años. Todo el tiempo le pongo música. Todo el tiempo. Creo que es uno debe de tener un soundtrack de la vida y hay que estar escuchando música toda la vida. Oye, le echamos al cubilete antes de que se nos acabe el tiempo. Vamos a darle. Éntrale ahí, tú pon ahí, son 2 dados, ahorita vemos en qué queda. ¡Sas, mano! No, si es vago aquí el Tenoch. 2 reinas de golpe. No me queda más que 2 reyes o 2 ases, que es difícil. Sí, que es difícil. ¿No le echaste dados cargados o algo? Se me hace que andas... Ándele. Casi rey y... El reino. Así es. Pues tú mero, pregunta. ¡Ay! Ahora me toca, ¿sí? Me toca a mí. Como periodista, nomás. Bueno, a ver, lo que tú quieras, como lo quieras. A ver, ¿qué será bueno? ¿Vas a reprobar como periodista? No soy el pésimo, por eso me volví actor, para que me entrevisten a mí. Decidí que yo quería ser la estrella del show. Sí, ¿verdad? A ver, sí. ¿Qué tendría que suceder en tu vida para que tuvieras que chayotear? Fíjate que es una pregunta muy interesante. ¿Qué tendría que suceder en la vida? Lo que le sucede a muchos reporteros y a muchos periodistas, que es el hecho de que tienen pésimos sueldos, nulas prestaciones y una familia que mantener. Hay una enorme, hay una crítica muy, tiene razón en criticar la onda chayotera de muchos reporteros, muchos comentaristas. En mi caso, afortunadamente, ya a estas alturas de mi vida, no necesito de ninguna manera entrarle a ese tipo de cosas, pero sí. En un sistema tan injusto como el que hemos vivido, los reporteros de a pie, los que andan ahorita cubriendo una nota, que andan taloneándole y tienen que subirse al Metrobús y al servicio público, ir a cubrir una nota y otra, el pago es tan injusto y a veces yo escribí en esta obra, bueno, que se hizo obra, lo de Encabronados, hay un personaje en el cual un periodista es tentado por la jefa de prensa de decirle, es tu dinero, es tuyo, si no lo agarras, me quedo yo con él, porque finalmente esto ya salió, nadie lo va a supervisar y es mi dinerito que tú no quieres para tu familia y yo, el jefe de prensa, me quedo con él. Es el funcionamiento de todo este sistema. Yo creo que me podría volver chayotero, como creo que muchas personas, en una situación extrema de necesidad de supervivencia de tu familia, de tus hijos, y saber que si no aceptas una cosa así, puedes implicar cosas fatales, que hay circunstancias de ese tipo. Es que creo que el castigo económico es donde se corrompe todo, ¿no? Sí, porque es también... Luego hay un afán justiciero de cortar cabezas y decir, bueno, es que los países son los corruptos. Sí, como muchos ciudadanos somos corruptos, los que no pagan bien impuestos, los que evaden, los que hacen trampa en la verificación vehicular, 1000 cosas. O sea, ha sido un sistema de corrupción en el cual hay que combatirlo, hay que denunciarlo, pero sí se requiere un cierto equilibrio analítico. Pero bueno, a ver si me echo aquí ¿cómo se llama? La revancha, pues. No, ando mal, otra vez cuina y 9. Traes. No, pues ahora sí estoy. Un par, tú mero, tú ganaste. Échale. Ver, otra. Sí, pues sí. Híjole. ¿Qué será bueno? ¿Qué opinas de las conferencias mañaneras?
Opino que son un excelente ejercicio de adoctrinamiento y de propaganda política. Todo el discurso de poder es un discurso que trata de convencer de las cosas como las ve quien las emite. Y se vuelven un ejercicio periodísticamente muy interesante porque la verdad es que López Obrador devela y muestra los entretelones de la vida, de la vida institucional, de cómo se van manejando las cosas. Pero sí creo que corre un riesgo cotidiano el presidente de estarse exponiendo con frecuencia a tropezones, a errores, también a saturar, es decir, debe dosificarse el mensaje, si no satura, y me parece que lo colocan en un constante riesgo de cometer errores, de imprecisiones, de datos que no están bien validados en ese momento o pueden cambiar. Yo pienso que esas 2 o 3 horas un gobernante debe dedicarlas mucho a trabajar, a organizar, a hacer bien las cosas y luego sí informar, pero bueno, pues estamos en tiempos de ruptura. Ay, me eché el rollo, ¿eh? Exacto, bien, entonces. Pues el último ya para ver si... Vamos. Pues sí, la última y no, ahora sí la última y nos vamos. Ándale, un as y un joto, tú échale. A ver, venga. Tienes que perder. ¿Quién gana ahí? Ya. El as, ¿verdad? No. ¿Qué? ¿Ganas tú? Sí, gano yo, sí. Gana. Ahí vamos aquí a pelear por este asunto. A ver, en interpretaciones como las que has hecho de Caro Quintero, ¿qué tanto has tenido que profundizar en la manera de apropiarte del personaje? Y concretamente, ¿también el consumo de drogas? Sí, fíjate, en cuanto al personaje, había un problema y es que existen videos. Uh-huh. Entonces, si no te pareces a lo que hay en el video, no te la van a comprar. Esa es una regla de oro. Uh-huh. Entonces, porque existe el video, existe su ritmo del habla, cómo hablaba, su acento, está y cualquier persona en YouTube lo busca y lo encuentra. Entonces, tenía que llegar y hacer una aproximación y después una apropiación. Más aparte de lo que veía en los guiones, pero también todas las lecturas que me aventé y los blogs, sobre todo los blogs que había en YouTube. ¿A poco los blogs del narco y blogs todo eso? Blogs del narco y todo esto, que cuentan sus andanzas y todo esto, que no tienen el rigor periodístico, sino son a nivel de leyenda, pero a mí eso es lo que me servía, la leyenda. El rigor periodístico les sirve a los escritores. A mí como actor me sirve la leyenda. Entonces apelé a la leyenda, apelé a las lecturas, apelé a lo que había en el guión, más aparte lo que yo pude entender del personaje en los videos, y a partir de ahí empecé a construir el personaje. Ahora, en cuanto a drogas, es una pregunta común que nos hacen, que si nos metíamos coca de veras, ¿no? Es lactosa. Y por otro lado, yo la verdad es que nunca, o sea, no me he metido, he probado, ¿no? O sea, probé alguna vez cuando tenía como 16 años la cocaína, me sangró la nariz y la visión se me puso borrosa y se me bajó la presión y dije, no, pues creo que esto no es para mí. Pues sí. Y probé, no recuerdo otra cosa, pero de estas como que uno se siente, de las que dan en los rapes, pero no recuerdo si era tacha o era ácido, no sé cómo demonios. La cosa es que alguien me dijo, a ver, pruébalo, lo probé y me dio ataque de ansiedad al otro día. Entonces dije, bueno, pero qué martirio. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Si además a mí, no sé, los mezcalitos me caen muy bien. Y dije, pues mejor me echo mis mezcales, me la paso bomba. Y no, la verdad es que no salí muy malo para el vicio porque no me engancho. Entonces, pues ya lo dejé. Y más allá de probarlo, pues ya no le entré más. Bueno, pues con estas confesiones, con este cubilete y con todo lo que hemos podido platicar esta tarde con Tenoch Huerta, insisto, no solo un gran actor, no solo alguien que nos ha prodigado muchos momentos importantes en televisión, en series, en la pantalla grande, sino además de ello un ciudadano, me parece, crítico, informado, participativo. Y bueno, pues Tenoch, muchas gracias por haber estado aquí. No, gracias por la invitación.